ese tubo esté sujeto a flujo uniforme de calor de todas las superficies. Y digamos pues que aquí nos facilitan un poco la vida, porque nos piden que usemos las propiedades del fluido a 25 grados centígrados, ¿vale? Entonces, básicamente, pues es un tubo que tiene un flujo de calor uniforme y nos piden la tasa a la que se está transfiriendo calor por convección cuando tenemos agua y cuando tenemos aire, ¿vale? Bueno, muy bien, entonces Profe, vamos a, ¿sí? profe, digamos ahí en ese caso, si no nos hubieran dado esa temperatura, ¿la suponemos? Si no le hubieran dado esa temperatura, no tendríamos ninguna manera de calcular las propiedades físicas, ¿vale? Porque miren que no nos dan ni siquiera la temperatura de la entrada, ni la temperatura de la salida, ni la temperatura de la pared del tubo. Entonces tienen que darnos Menos una temperatura. por lo menos una temperatura para poder suponer la otra y empezar a iterar, ¿sí? Porque si no, no hay manera, o tienen que darnos el valor del flujo de calor, ¿vale? De esa manera, pues, ya estaría. Bien. Bueno, vamos a ver si pueden tomarle un... Bueno, entonces... listo, vamos a mirar. Entonces, vamos a ver si lo podemos desarrollar acá o vamos a pasarnos al otro programita. Papi, coge, machuca un dedo. Bueno, listo. Entonces decíamos que teníamos un tubo, ¿cierto? Diámetro de 8 centímetros. Entonces, el diámetro, gracias, y una longitud. De 7 metros, profe. Vale, muy bien. Y entra aire, Con una velocidad de 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Y que asumamos las propiedades del fluido a 25 grados. Entonces, digamos que la temperatura media del aire, que ya sería la de la entrada más la de la salida, es igual a 25 grados centígrados, ¿vale? Bueno, no nos dan nada del aire, nos dicen nada más. El calor, la tasa a la que se está transfiriendo calor por convección desde el fluido al tubo. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces estamos en estacionario, ¿cierto? Estamos en estacionario. Efectos de radiación Bueno, despreciable. eso, entonces el aire es transparente a la radiación. Se podría considerar el aire como un gas ideal, ¿no? Bueno, aire gas ideal. Y supongamos que vamos a tener una presión de una atmósfera. Bueno, también tubo liso. Tubo liso. ¿Qué más? Las propiedades físicas las vamos a pensar que son constantes. ¿Cierto? ¿Qué más? Bueno, yo creo que de momento pues dejamos allí y ya está. Bueno, muy bien. Entonces queremos calcular el flujo de calor por convección.
Necesitamos entonces calcular el H. Para el H necesitamos el Nusselt, ¿vale? Y para poder saber qué correlación necesitamos para el Nusselt, necesitamos determinar la longitud de entrada, ¿vale? Bueno, me dejé las propiedades físicas por ahí en medio, ¿vale? Entonces sería, pues, no sé, propiedades físicas, ya tenemos la temperatura a las que tenemos que leerlas, y necesitaríamos la longitud de entrada. Bien, claro, primero que antes de determinar la de longitud de entrada necesitamos el Reynolds y luego sí, bueno, es al contrario, ¿no? Lo primero es, a ver, necesitamos primero el Reynolds, para el Reynolds necesitamos las propiedades físicas, ¿vale? Y por aquí en medio necesitamos la longitud de entrada, porque necesitamos saber si estamos en régimen laminar o turbulento para saber cuál fórmula debemos aplicar para calcular la longitud de entrada, ¿verdad? Bueno, como ya tenemos la temperatura media, entonces podemos leer las propiedades físicas para el aire a una temperatura media de 25 grados centígrados. ¿Listo? Claro, necesitamos calcular el Reynolds, por tanto necesitaremos la densidad y la viscosidad, ¿vale? No sé si alguien tiene un libro por allí, a mano. Sí, claro, profe, dígame, ¿cuál necesita? A 25 grados, ¿no? Sí, de 25 grados densidad y viscosidad. A ver, la densidad es 1.184. ¿Y la Y viscosidad la dinámica? es 1.562 por 10 a la menos 5. Listo. Entonces con eso podemos calcular el Reynolds. Sería 1.18. Voy a dejar la última cifra ahí. Por la velocidad que son 2 metros por segundo. Y por el diámetro que son 0.08 metros, ¿cierto? Y la viscosidad que es 1.562 por 10 a la menos 5. Listo. Y de esa manera tendríamos el Reynolds igual a metro, segundo. Me dio Listo. 12,08 por 10 a la 3, profe. Algo así, 12.080. Sí, señor, algo así. ¿Algún compañero que tenga una solución por allí? ¿Si le dio igual o no le dio igual? 12,087. Sí, sí, señor. Vale. Listo. Eso quiere decir que, como es mayor a 4.000, Turbulento, ¿no? estamos en régimen turbulento. En régimen turbulento. ¿De acuerdo? Entonces sí fue muy importante que hubiéramos hecho la hipótesis de tubo liso, porque ahora la vamos a necesitar. ¿Vale? Entonces, recuerden que yo recomiendo revisar la relación entre longitud y diámetro para saber en qué, si tenemos que hacer alguna corrección, digamos, por la región de entrada. Entonces esto nos daría 7 dividido 0.08, no sé cuánto nos daría esto. A ver. Exacto. 87, ¿vale? Como es mayor que 60, entonces se puede despreciar. ¿Sí? Podemos despreciar
la región de entrada, ¿sí? Recuerden que para cuando es mayor que 60 la podemos despreciar. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el Reynolds, sabemos que podemos despreciar la longitud de entrada. Quiere decir que estamos en régimen turbulento, entonces necesitamos primero calcular. Aquí nos quedó, aquí nos falta. Entonces ahora antes del Nusselt, porque estamos en régimen turbulento, debemos calcular el factor de fricción, ¿vale? El factor de fricción. Como supusimos que es un tubo liso, entonces vamos a buscar una correlación adecuada para tubos lisos en régimen turbulento. Vale, entonces aquí tenemos, sería 0,79 logaritmo natural de Reynolds. Bien, Profe, una menos, pregunta. sí, Si vamos en el ejercicio 2, dicen el valor de la rugosidad, uno puede suponer que es liso, ¿sí? sí, si no le dan valor de rugosidad ni material ni nada de esas cosas, pues puede suponer que es liso. Porque puede ser que les digan, está hecho de tal material, que fue conformado de esta manera o construido de esta manera. Entonces, por lo menos uno sabe por dónde conseguir la rugosidad para el problema, ¿no? Entonces, eh, pero en este caso no nos da ninguna información de nada. ¿Sí? Entonces, pues lo pueden asumir listo. Si no hay información, pues lo pueden asumir listo. ¿Listo? Bueno, a ver cuánto nos da este factor de fricción. Profe. 98, bien. Está bien. Todo el mundo le da, bueno, otros compañeros les da igual. También, profe, sí, me da igual. Listo, entonces ya tenemos el factor de fricción. Entonces, ya teniendo el factor de fricción, ahora sí podemos calcular. Bueno, vamos a necesitar aquí. Vamos a necesitar esas propiedades físicas. Entonces vamos a buscar la correlación. Vale, ya tenemos el factor de fricción. Bien, entonces podemos usar cualquiera de estas dos. Idealmente deberíamos usar la de abajo, pero pues ahora por tiempo vamos a usar la de arriba, 0,125 por F. ¿Cierto? Por Profe, Reynolds por llegué a planta, un pensar que tercio, quizás de señor. pronto era necesario utilizar la que era con 0,3 más para ese tipo de configuración. ¿A cuál se refiere? Aquí se puede usar cualquiera de estas dos, ¿no? No sé si la están viendo, puedo usar la de arriba, que es 0,125 por F, o Reynolds por Prandtl a un tercio, o la de F octavo, o Reynolds menos 1000 por Prandtl, 1 más tal, ¿sí? No sé, compañero, a cuál otra se refería. Profe, qué pena, se me cayó el internet. Es el nozzle que es 0,3. Inicia así, espera que no la tengo aquí bien a la mano. ¿No está de acá? La de 0,023. 0,3, profe, más. Era la que anteriormente habíamos seleccionado para los valores de Reynolds que más o menos consistían entre esos rangos, ¿no? No, Azul. estoy perdido. Me perdí. ¿Cuál será? Espera, pero ya la busco y se la muestro. Ok. Bueno, mientras tanto vamos avanzando acá. Reynolds por Prandtl. Nos falta el Prandtl, ¿no? A la un tercio. De esa manera podríamos calcular el valor del Nusselt.
Si les parece, pues bueno, no sé si alguien tiene las propiedades por ahí para la conductividad y el Prandtl. Para el aire a 25, profe. Sí, señor. A ver. El Prandtl es de 0,7296. Y el otro es ¿me recuerda, profe, cuál es? Es que estoy con la tabla aquí, no veo bien. La conductividad. Es de 0,02551. Vale, listo. Entonces ya tenemos el Prandtl. Y listo. Entonces aquí ya podemos saber cuánto nos dará ese Nusselt. Me falta el Reynolds, ¿cierto? Sí, ¿Eso cómo es profesor. el Reynolds? Me faltó el Reynolds, ¿verdad? Sí, señor. Me faltó multiplicar por el Reynolds. Sí. Por el Reynolds, que es 12.087. Ahora sí. ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Hay alguien que más, menos? Profe, ese 0,79 está a la 1/3, ¿cierto? Sí, a la 1/3. Eso me parece un 3. La 1/3, sí. Sí, está bien, también me da lo mismo. Bueno, muy bien. Entonces ya teniendo el Nusselt podemos calcular el H. Recordemos que el Nusselt es H por la longitud característica, que en este caso utilizamos el diámetro, sobre la conductividad, entonces nos da el H, que sería pues el Nusselt 405,3 por la conductividad, que es 0.025, y eso dividido el diámetro, que es 0.08, ¿cierto? Ahí. 12,66, profe. Se me cerró esta cosa. ¿Cuánto? 12,66. 12, algo me dijo. 66, profe. 12,66. ¿Ah, sí? Sí, así está bien, profe. 66, profe, doble 6. 12, eso. 66, bien. No, y me da 126,65. O sea que el H 100, ¿cuánto es? 100. 126. Sí. Bueno, parece que hay más consenso en ese valor. Supongamos que es ese valor. Listo. Y bueno, aquí ya el resto sería, pues con lo que ustedes saben, se calcula el Q promedio, que es la tasa promedio a la que está transfiriendo calor. Sí. Sí, porque la velocidad del aire es 2 metros por segundo, es bastante grande.
es bastante grande, entonces puede ser por eso, ¿vale? Porque sé que tenemos un diámetro de 8 centímetros y están pasando 2 metros de aire por segundo. Pero, ay, perdón. En general, digamos que este H es un poco irreal, ¿sí? Es un poco irreal porque nos está dando bastante grande. De hecho, me extrañó el nozzle que nos diera tan grande. No sé si nos quedó bien calculado el F o nos faltó algún cero. O en el nozzle, profe, porque yo lo estuve corroborando ahorita y me estaba dando 40,52. No sé si esté mal para que los compañeros rectifiquen también. Bueno. Sí, yo cuando me dieron el valor tan grande me pareció extraño, pero bueno. 40.52. Y a mí también me da eso. Eso, bueno, entonces sí es 12,66. bueno, entonces claro, ahí sí, esto ya tiene más sentido, ¿vale? Sí, porque digamos si esos HSH 126 es muy raro que se presentara en gases y la velocidad pues tampoco era tan elevada. Eso a mí cuando me dieron el nozzle ya me parecía, señor. Claro, los líquidos, sí, es que, digamos, en gases, en convección forzada, es normal que nos den del orden de decenas, es decir, 10, 20, 30, por allí, ¿vale? En convección natural nos deberían dar del orden de unidades, algo menor a 10. Ya veremos cuando vemos convección natural en gases. En líquidos, en convección natural, que es muy raro tener eso, pero pueden darse, tendríamos que también tener del orden de decenas. Y ya cuando pasamos a convección forzada en líquidos, nos vamos al orden de centenas. Para que podamos tener del orden de miles, normalmente es cuando hay cambio de fase, ¿vale? Una pregunta. Sí, señor. Ahí para calcular el flujo de calor es con la temperatura media, ¿verdad? Sí, las propiedades, ¿sí? ¿Me estaba preguntando? Sí, para calcular el flujo de calor. Ah, no, ya vamos a continuar. Estaba rectificando las operaciones, pero sí, da 12,66. Bien, entonces sería H por el área superficial, ¿vale? En este caso sería por, digamos, tenemos un flujo de calor constante, como tenemos un flujo de calor constante, entonces recuerden, y la, ¿la qué? La región de entrada es despreciable, entonces recuerden que cuando tenemos esa situación, las temperaturas son paralelas, ¿sí? La del fluido y la temperatura de la superficie del tubo, el delta T es constante, ¿sí? Entonces en esa situación no hay que hacer la diferencia media logarítmica, sino únicamente calcular el delta T. Pero ahorita estaba viendo que me parece raro que nos pregunten si sería que sí, nos preguntaban solamente la tasa, nos preguntaran el coeficiente, nos preguntarían el flujo de calor, porque es que no nos dan ninguna temperatura, ¿cómo vamos a calcularlo? Ah, ok. Es que nos pedían únicamente el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿vale? Pero bueno, sirvió para explicarles esto que les está comentando ahora. Si la temperatura superficial va a ir cambiando, pero va a ir cambiando igual la temperatura del fluido. Entonces el delta T es constante, ¿vale? Entonces en el caso cuando tenemos un flujo de calor constante, estamos en la región de flujo completamente desarrollado, se presenta esta situación que tenemos acá. El delta T es constante y por tanto el flujo de calor
lo calcularíamos de esta manera. En este problema, como no nos dan, ¿vale? En este problema no nos dan ¿qué? No nos dan ninguna temperatura, pues no podemos calcular el flujo de calor. Y de hecho lo que nos están pidiendo es el H únicamente. ¿Vale? Profe, una pregunta, profe. Sí. Cuando nos piden el flujo de calor, ahí, por ejemplo, hay que estimar la temperatura superficial, ¿cierto? Es que en este caso la temperatura superficial, voy a pintárselas aquí. Digamos, esta sería la del tubo, la que está aquí abajo, ¿sí? Sería la temperatura media del fluido, o del aire en este caso, y la que está en negro sería la temperatura de la superficie del tubo. Bien, entonces nosotros podemos cogerla en cualquier sitio, puede ser a la entrada o a la salida o en medio de lo que sea, el delta T, porque va a ser constante ese delta T. Sí, el delta T va a ser constante, la temperatura va a ir cambiando tanto en el tubo como en el fluido. Bien, que bueno, lo pinté calentándose, pero no sé exactamente si estará calentándose o enfriándose, no lo sabemos. ¿Sí? En este caso, pero lo interesante es que el delta T permanece constante. ¿Sí? Si la temperatura de la superficie fuera constante, si la temperatura de la superficie fuera constante, entonces ya no tendríamos ese comportamiento como les acabo de explicar. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, para que salgan de dudas y por la duda que tiene el compañero del H en líquidos, pues podemos repetir el ejercicio para el caso del agua, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aquí en otro colorcito, a ver qué sale, a ver qué tal sale esto. Para el agua, entonces necesitamos la densidad, la viscosidad, la conductividad y el Prandtl, ¿cierto? Entonces también necesitaríamos agua a 25 grados centígrados. A ver si alguien nos puede colaborar allí. En Las la tabla, propiedades. profe, a Sí, 25. por favor. Sí, Ok, el primero sería la densidad, ¿no? sí. En estado líquido está a 997, profe. Listo, la viscosidad. Es de 0,891 por 10 a la menos 3. También en estado líquido. El Prandtl también, profe, está a 0,247 por 10 a la menos 3. No, aquí me equivoqué. Espérame. No, no creo. Debe ser como el 4 por ahí. Perdón, profe, Sí, me equivoqué. Sí, es de 6,14. Perdón, sí, había mirado ahora otra sí. parte. Y la conductividad es alta, ¿no? También. 607. Ve, le puse unidades de densidad. Metro centígrado, Kelvin, bueno, no importa. Kelvin. Bueno, entonces sería 997 y sería 0,896, 891 será. Sí, 178,03 por 10 a la 3. Entonces 178. $178,000, ¿vale? Más de 10 veces el anterior, entonces obviamente tiene que ser turbulento. Ok.
L sobre D no hace falta calcularlo porque ya sabemos que es mayor a 60. Sigue siendo un tubo liso. Entonces la F sería igual a lo que tenemos ahí, 0,79 por logaritmo natural de 178.000 menos 1,64 todo a la menos 2. Y ya tendríamos la F, que nos debe dar bastante mayor. Profe, me da 0,0159. ¿Seguros? Es que decir que nos colabora un compañero ahí comprobando. Pero por el momento sí, 0,0159. Qué curioso, nos dio más pequeño. No entiendo. Bueno, con eso podríamos calcular el Nusselt, que es 0,125 por el factor de fricción, que es 0,0160 por el Reynolds, que es 178.000, y por el Prandtl, que es 6,14 a la 1/3, ¿cierto? Ahora sí no me dejé nada. Sí, profe, eso es, está bien. 651,88. Casi 652. ¿Cuánto me dijo? Ah, ok. Bueno, este sí tiene un sentido. Por tanto, el H será 652 por el K, que es 0,607. Y lo dividiríamos por el diámetro, que es 0,08, ¿cierto? Me da 54,36, profe. No creo, debería ser un... 07. Y me salió 4.900 también. Ah, sí, profe. Sí, a mí también me hace. Sí, sí me equivoqué, profe. 4.947,05. Bueno, lo veo un poco exagerado. Lo veo un poco exagerado. eh, pero en este caso sí que es grande el flujo de agua. 2 metros cúbicos por segundo de agua. 2 metros por segundo de agua, perdón, es bastante, ¿vale? Es bastante. De todas formas, ese H da grandecito. Habrá que rectificar. A ver si de pronto nos dio algo, pero digamos que eh, puede ser por este caso, sí puede ser por la cantidad de agua que está pasando, ¿vale? Yo me esperaba que nos diera el orden de máximo 1000 por ahí o algo así, pero bueno, no sé si metimos la pata por ahí en alguna cuenta. Es que miren el Reino, es 178.000, es una cosa grandísima. Vamos a mirar a ver.
da lo mismo. Ok, bueno. Me parece exageradamente grande, pero puede ser, como digo, es que el reino se está dando muy grande. Es por la cantidad de agua que está pasando, ¿sí? No debería ser tan grande. No sé las pérdidas que nos pueden llegar a dar con, las pérdidas que nos pueden llegar a dar con ese factor de fricción. Casi siempre Deben ser bastante elevadas. es casi una Señor, entrada comúnmente, esos son los tipos de entradas que hay en las calles de las hidroeléctricas, para que las turbinas, las generadoras de energía, pues puedan hacer su función. Casi siempre cuando hay desvío de río, yo he visto, profe, en diseño, que casi siempre se trabaja en ese parámetro, más o menos casi cerca, entre los 2 metros sobre segundo. sí, es un valor bastante grande. Es un valor bastante grande. Bueno, pues es lo que nos está dando en este momento. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar. ¿Vale? O no sé si. Bueno, vamos a ver otro ejemplito. No sé, creo que este era el que había trabajado un compañero hace unos días que tenía dudas. ¿Sería este el que había trabajado? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si hacemos ese ejercicio. Ok. Bueno, entonces dice que tenemos aire caliente a 60 grados centígrados, ¿cierto? Aire caliente a 60 grados centígrados. Em, Sale del hogar de una casa y entra en una sección de 12 metros de largo de un ducto de lámina metálica que tiene una sección transversal cuadrada de 20 por 20, ¿vale? De 20 por 20 centímetros a una velocidad promedio de 4 metros por segundo. La resistencia térmica del ducto es despreciable, o sea, nos están diciendo que es de pared delgada, y la superficie exterior del mismo, cuya emisividad es de 0.3, está expuesto a aire frío a 10 grados centígrados en el sótano. Es decir, tenemos aire a 10 grados centígrados alrededor de ese conducto y nos están diciendo que hay un coeficiente de transferencia de calor por convección de 10 vatios metro cuadrado, grados centígrados, entre el ducto y ese aire que está en el sótano, ¿vale? ¿Por qué fenómeno se está transfiriendo el calor desde el ducto hasta el aire del sótano? ¿Por qué mecanismo de transferencia de calor? Convección. Correcto, convección. Convección, bueno, radiación con los alrededores, ¿no? Con las paredes. Entonces sería convección natural, ¿no? Porque en el sótano no hay nada que nos haga pensar creo que hay algo que obligue a mover el aire, ¿sí? Y además el H es pequeño, de tal manera que pensamos que es algo por convección natural. Nos dice, considerando que las paredes del sótano están a 10 grados centígrados, entonces efectivamente también hay un intercambio de calor por radiación, como decía el compañero, entre las paredes de este ducto eh, y el sótano. Nos pregunta la temperatura a la cual saldrá el aire del ducto y la tasa a la que está perdiendo calor el aire, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si alguien puede por favor tomarle un pantallazo para... Ok, para que luego nos cuente los daticos.
Bueno, entonces tenemos un ducto cuadrado. ¿Vale? Por el que está circulando aire, era, ¿verdad? Aire. Tenemos aire a 60 grados centígrados. A 60 grados centígrados. Nos dicen que el ducto tiene una longitud de 12 metros, gracias. Y que cada lado mide, bueno, vamos a colocar H, W, bueno, vamos a colocar W igual a 20 centímetros. ¿Vale? Y entra a una velocidad promedio de, gracias, 4 metros sobre segundo. Luego nos decían que esto tenía una emisividad, ¿cierto? De 0,3. Bueno, entonces tenemos una temperatura ambiente, vamos a decirlo T infinito para diferenciar de esto, 10 grados centígrados, que tiene un H de 10. Vale. Entonces, bueno, tenemos unas paredes acá que lo rodean, que está a una temperatura de alrededor de 10 grados centígrados. Nos preguntan esto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Como siempre, lo más importante, las hipótesis. Ok. Entonces estamos en estacionario. Bien. Las propiedades físicas las vamos a considerar constantes. De acuerdo. Que la ¿Qué presión del más aire tenemos por ahí? es una atmósfera, ¿o qué, Señor, profe? La presión del la aire es una presión, atmósfera una atmósfera para no liarnos. y es un Ajá. gas ideal también, profe. Podríamos considerar el aire como un gas ideal. Profe, una pregunta. Señor, Profe, digamos, si está pasando aire y está cambiando la temperatura, ¿no cambiaría las propiedades también? sí, por eso vamos a ver ahorita que recuerden que las propiedades se leen, no vamos a leerlas a 60 grados centígrados, sino tenemos que leerla a una temperatura promedio entre la temperatura de la entrada y la salida, para tener en cuenta lo que acaba de comentar el compañero, que efectivamente las propiedades pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar. Bueno. Profe, yo creo que podríamos indicar que la resistencia térmica del ducto es despreciable para no liarnos con eso también. Ok. Bueno, vamos a decir espesor despreciable, ¿sí? Que con eso ya... La rugosidad, ¿no? De que es liso. No tenemos, por lo que no tenemos información del material. Bueno, esto no es un tubo, es un ducto en realidad. Ay, Sí, por eso, o sea, como ducto, ducto liso, ¿no? Un ducto liso, bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vienen unas características del intercambio radiativo, ¿vale? De tal manera que podemos decir que el ducto, bueno, tendríamos que decir que, a ver, son tres, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son? Para poder calcular el intercambio radiativo como epsilon sigma, la superficie por la diferencia de temperaturas a la, bueno, cada una a la cuarta. Entonces el ducto pequeño, ¿no? Y
El ducto pequeño respecto a los alrededores, ¿no? Una similar, ¿no? Sí. Y los alrededores como cuerpo negro, ¿no? Sí, señor. Vale, muy bien. Bueno, de momento dejémoslo allí a ver qué más se nos ocurre. Entonces, sí, efectivamente, lo siguiente que tendríamos que hacer, vamos a cerrar esto acá, es calcular, bueno, nos están pidiendo la temperatura a la salida, pero la temperatura a la salida a su vez depende del calor que esté perdiendo el aire, ¿no? Entonces, digamos que las dos preguntas están enlazadas. Entonces, deberíamos primero saber la cantidad de energía que está perdiendo el aire para luego poder estimar la temperatura a la salida por el salto entálpico que sufriría el aire al entregar esa cantidad de energía a través del ducto al ambiente y bueno, a los alrededores. ¿De acuerdo? Entonces, necesitaríamos, para calcular este señor, necesitaríamos el H, ¿cierto? Como siempre. Necesitaríamos entonces el Nusselt. Quedó un Nusselt como NA. Necesitaríamos el Nusselt, ¿vale? Reynolds. Correcto. Para eso necesitamos el Reynolds. Bueno, aquí en medio necesitamos la longitud de la región de entrada, el Reynolds. Ahora sí, y para este señor necesitamos las propiedades físicas. Y para calcular las propiedades físicas necesitamos la temperatura media del aire. ¿Vale? La temperatura media del aire. Así es la cuestión, ¿verdad? Exacto. La temperatura promedio. Entonces acá era donde el compañero tenía la duda de dónde salía 50 grados centígrados por el cálculo de las propiedades. Pues nada, entonces nos toca hacer una hipótesis extra, ¿vale? Y es asumir una temperatura a la salida. Vamos a llamarla asterisco, temperatura a la salida asterisco, eh, mm, que nos permita calcular las propiedades físicas del aire y de esa manera, pues digamos, se nos vuelve un problema iterativo. Entonces, pues no sé si quieren las podemos calcular a qué temperatura damos el A 6 y 30. 3, 6. Sí, bueno, y estará a 45 la tabla del aire, a 45 grados la tendremos, no sé. Creo que está cada 5, si no estoy mal. Listo, entonces podemos suponer una temperatura de salida de 30 y empezar a trabajar, ¿vale? Estamos suponiendo esa temperatura a la salida de 30, entonces ahora sí podemos calcular las propiedades físicas. A una temperatura media que sería 60 de la entrada más la de la salida sobre 2. Entonces nos daría una temperatura media de 45 grados centígrados. ¿Listo? O cuidado que todo esto es supuesto, ¿no? O sea, no sé si es necesario que le sigamos poniendo el asterisco, puesto que los 30 grados centígrados, esta de acá, es supuesto. Sí, es supuesto, no es real. Entonces, lo que tendremos que hacer es recalcular nuevamente la temperatura de la salida, que es una de las cosas que nos preguntan, para saber si hicimos una buena aproximación o no. ¿Vale? Bueno, entonces necesitamos la densidad. A ver, Profe, qué queda un pena. poquito más arriba Disculpe el que le señor. interrumpa. Sí, Esa asunción es siempre y cuando no nos den la temperatura de salida, ¿verdad? A la entrada claro. de un ducto. Ujú. No, no, la DENI no hay forma de calcularla, digamos así, Listo. porque nos pueden dar las pérdidas ya o alguna cosa así por el estilo. Digamos, por ejemplo, si aquí en este caso nos dieran la temperatura superficial del ducto, ver, ahí nos va a salir otra hipótesis. ¿Qué hipótesis nos va a salir? Asumiendo temperatura superficial constante, ¿no? Eso, entonces vamos a asumir que la temperatura superficial es constante.
¿Listo? Es constante. Esa se nos había quedado ahí en el tintero. Bueno, entonces ya tenemos la densidad, como Profe, siempre, la viscosidad, si señor. nos dieran la temperatura superficial, ahí cómo hallaríamos, o sea, la promedio, y esa sería la temperatura salida, o cómo sería ahí. No, si conociéramos la temperatura superficial del ducto, podríamos saber la cantidad de energía que está intercambiando con el aire y con los alrededores, ¿sí? Porque ya tendríamos todo. Tenemos el H exterior, la temperatura, entonces podríamos hacer H por el área superficial, por el delta T, con el aire exterior, y podríamos a eso sumarle lo que está intercambiando epsilon sigma por el área superficial, por la temperatura del ducto de la cuarta, menos la temperatura de alrededor de la cuarta, ya la conoceríamos. Es decir, el Q de pérdidas que en este momento nos están preguntando ya sería conocido. A partir de la energía que está entregando, entonces luego igualamos esas Q de pérdidas, que es lo que vamos a hacer al final ahora para determinar la T0, con el salto entálpico, M punto por delta H, o M punto CP por delta T. Y ahí sacaríamos el delta T, que es lo que queremos al final de este problema, para obtener la temperatura de la salida. ¿Sí? ¿Ok? Ok, sí, señor. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estamos? Aire, ¿no? Aire a 45 grados centígrados. Entonces, la densidad, ¿cuál es la viscosidad? El K, bueno, 0.027, ¿sí? Exacto. Vale, muy bien. Entonces ya tenemos las propiedades, ya tendríamos las propiedades. Entonces dijimos que una vez tenemos las propiedades, podemos calcular el Reynolds, ¿vale? ¿Cómo calculamos el Reynolds? Ok, Diámetro. correcto. Profe, ¿y Ajá. velocidad por el diámetro hidráulico sobre el mío? Ah, sí, sí, o sea, esto es igual a decir velocidad por diámetro hidráulico Sobre la viscosidad. sobre la viscosidad cinemática. Ahí la reduce un poco porque lo reduce a solo determinar el diámetro hidráulico y pues los demás Bueno, datos si los... viéramos, eso es, pues, como leímos la densidad y la viscosidad dinámica, pues, pero es igual, como quieran hacerlo. Aquí, pues, vamos primero a calcular el diámetro hidráulico, ¿vale? Que dijimos que era 4 veces el área transversal partido por el perímetro húmedo. Sería 4 por el área que sería 0.2 al cuadrado. Era multiplicarlo porque son los mismos. 4 por A sobre A. Era solo, es ahí solo Le termina dando un lado. no, Si nomás, no sí. si no lo he hecho mal, aquí esto se cancela y le da 0.2, entonces el diámetro hidráulico en este caso sería Exacto. 0.2 metros. Bueno, listo, pues por tabla o lo pueden calcular de esta manera como quieran. El reino sería 1.109. La velocidad que es 4 metros sobre segundo. El diámetro hidráulico 0.2 metros. Y la viscosidad 1.94 por 10 a la menos 5.
Bueno, entonces permíteme, voy a pasarme acá al extremo izquierdo. Entonces el Reynolds nos da, ¿cuánto? 30 y... Vale. Como, Está bien, está bien. Pero igual. como es mayor a 4000, está en régimen turbulento. Entonces estuvo bien, asumimos que el ducto era liso. Esa hipótesis es importante. Ahora nos toca calcular la longitud de entrada. Entonces miramos a ver L partido por diámetro hidráulico. ¿Cuánto sería? L sería 12 y el diámetro hidráulico 0.2, ¿verdad? 60, profe. Bueno, listo. Entonces, como es mayor o igual que 60, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a modificar un poco el problema, por favor, que no se vayan a perder los compañeros que estén por ahí un poco. Voy a mermarle la longitud, ¿de acuerdo? Para que nos dé, para que nos cambie esto, ¿vale? A ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿les parece? Sí, profe, sería bueno para ver qué. Bueno, pero no sé, que no se nos vayan a perder los compañeros que de pronto están ahí un poco. Sí, profe, importante pues Porque, recalcar cuando nos dé 60, el hecho de asumir de que nos dé menor y pues lo que ya se sabe que es cuando va mayor, ¿no? sí, cuando es de 60, pues pueden ustedes asumir que pueden tener la longitud de entrada despreciable, ¿vale? Pero vamos a modificar un poquito la longitud, así no dañamos el Reynolds, para que nos dé menor a 60, ¿eh? ¿Listo? Ok. Aquí nos da que como 40, 50. 50. Bueno, entonces 50. Entonces, cuando esto ocurra, quiere decir que el nozzle o el H de flujo desarrollado se debe corregir, ¿sí? Ujú. Luego lo veremos cómo se hace. Bien, primero necesitamos calcular el H y luego entonces lo corregimos, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide. Bueno, listo. Eh, no sé si todos los compañeros se dieron cuenta que cambiamos, por favor, cambiamos la longitud para que esto ocurriera. El problema decía que eran 12 metros para que pudiéramos ver cómo se hacía, entonces lo bajamos a 10 metros, ¿vale? No sé, es que solamente escucho como unos 3 o 4, el resto están por allá muy calladitos. Atento, profe. Bueno, bien. A ver. Bueno, entonces ya tenemos el Reynolds, estamos en flujo turbulento. Lo siguiente, entonces ya tenemos la longitud de entrada, que luego la corregiremos. Y ahora entonces debemos calcular el nozzle, ¿vale? Pero para poder calcular el nozzle, debido a que nos dio el régimen turbulento, primero tenemos que calcular otra vez la F. ¿Nos dan algo la rugosidad de esto? No nos dicen nada, ¿verdad? No. Entonces tenemos un tubo liso. Bueno, entonces lo primero que tenemos que calcular, antes de calcular el nozzle, tenemos que calcular el factor de fricción. Ahí. ¿Alguien recuerda cómo era el factor de fricción para tubos lisos? No, la mano no lo tengo. 0,79. Eso. 0,79. Logaritmo natural. Menos 1,64. Todo eso elevado a la menos 2. Menos 2. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿cuánto nos da el factor de fricción allí? Profe, me da 0,021. Listo. Entonces ya tenemos el factor de fricción, ¿verdad? Y entonces ahora sí podemos calcular el nozzle, que era como 0,125 por el factor de fricción.
por el Reynolds, ¿verdad? No me acuerdo de la fórmula, ¿no? Sí, aquí está, mira. Mm, 0,021 por, ¿qué era? 45.732 por el Prandtl, que es 0,724, la un tercio. Listo. Bueno, muy bien, ya tenemos el Nusselt, entonces ahora vamos a calcular el H. Normalito. ¿Vale? Vamos a bautizar un poquitico este H, vamos a colocarle H, pues no sé, H de flujo desarrollado o algo así, ¿sí? Una pregunta. Sí. Ayer no set se utilizó para tubos lisos. ¿Es el mismo en así sea en duplo? Sí, recuerden que lo que cambia es el diámetro hidráulico, ¿no? Recuerden que calculamos el Reynolds con el diámetro hidráulico. Eso Bueno, cambia. Eso es lo que cambia es básicamente eso. No, no cambia nada más. Mm, al ser tubo liso, pues utilizamos las mismas correlaciones. Si hubiera sido un tubo rugoso, pues entonces tenemos que primero calcular la F de una manera diferente. ¿Vale? La correlación para el Nusselt podría seguir siendo la misma, pero la F la tendríamos que calcular de una manera diferente, ¿sí? Utilizando el diagrama de Moody o las fórmulas esas del logaritmo y tal. ¿Ven? Bueno, el H de Profe, flujo desarrollado entonces sería el Nusselt, profe, que es sí, por aquí encontré algo donde que dice que para el Reynolds mayores a 10.000, el L sí, sub H puede ser aproximadamente el L sub T, que es aproximadamente 10 veces el diámetro hidráulico. sí, a mí no me gusta eso creo que lo comenté, bueno, no me acuerdo del libro y no importa tampoco, pero me parece que es poco conservativo. Es poco conservativo porque en este caso nos daría la longitud de entrada sería 10 veces el diámetro, que sería 2 metros. ¿Sí? Okay. 2 metros nos daría, de 12 metros, nos daría como el 15% y resultaría despreciable. Bueno, digamos pues haciendo varios ejercicios y todas esas cosas, no me gusta mucho ese criterio porque es que hecho de que lo hagan independiente del Reynolds me parece un poco fuerte. Digamos que creo que en otro libro recomiendan otra de las correlaciones que yo les di allí, que era como algo multiplicado por el diámetro, multiplicado por el Reynolds, no sé qué. Y si ustedes aplican esas dos, no les da, no les da muy parecido. En algunos casos sí cuadra, otros casos no cuadra, que se puede estudiar la longitud de entrada. Por eso me dediqué a mirar como una manera un poco más clara de qué se debería hacer y además no dicen qué ocurre si eh, en ese libro tampoco dice, oye, ¿qué ocurre? Bueno, y si la región de entrada no es despreciable, creo. Sí. Profe, yo sí decía porque el profesor me estaba hablando y yo dije, de pronto se me cayó el internet y no, eso te pasa que fue el profe. ¿No? ¿Cuánto de H? No, marica.